Feliz día, amables televidentes. La Federación Colombiana de Periodistas, con el apoyo de Union to Union de Suecia, desarrolló una audiencia pública en el Salón Luis Carlos Galán Sarmiento del Capitolio Nacional. Es la primera vez en que los periodistas del país se toman ese importante lugar para visibilizar el impacto del conflicto en el ejercicio periodístico y sus condiciones laborales. Ahí estuvo, precisamente, la directora de la FIT para América Latina y el Caribe, Paula Cejas, quien llamó la atención sobre dos aspectos que inciden fundamentalmente en eso de decir la verdad en la comunicación, en la prensa. Escuchémosla. De acuerdo a datos que nos aporta la FECOLPER, en Colombia un periodista no gana más de $150 al mes, y cuando puede tener un salario. Trabajar en la región es más difícil y riesgoso, ya que se encuentran más cercanos al área de conflicto armado. No existen contratos laborales. Muchos ganan dinero con cupos publicitarios. Es decir, que muchos deben pagar para trabajar. Los jóvenes, pero esto también es a nivel mundial, es uno de los nichos más vulnerados y precarizados a nivel mundial, hablamos. Aquí no hay una diferencia. Y la estigmatización del sindicato, de la gente, de aquellos que deciden sindicalizarse, viendo un beneficio en esta acción, es terrible. Tampoco pasa solo en Colombia, es a nivel regional. Los sindicatos están mal vistos y los empleadores de medios buscan sacárselos de encima. Para ir cerrando y saliendo de los conceptos tan enciclopédicos y más allá de que incluso la ONU haya declarado la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho universal, debemos reconocer que muchos países no tienen medios informativos independientes y que esto es muy importante. Debemos garantizar también la independencia del periodismo, que la gente pueda escuchar no solo las voces de aquellos más poderosos, sino también de medios comunitarios, de medios más cercanos a las poblaciones, a las regiones, a los más vulnerados, a los que menos acceso tienen a la información. Y quiero destacar algo. ¿Cuáles son las dos amenazas que nosotros reconocemos principalmente en la región? La primera son los asesinatos o castigos a periodistas, como los enjuiciamientos que muchas veces llegan a condenar a prisión a los trabajadores de prensa, solo por ejercer su profesión. Y la segunda, y que lo ha mencionado Adriana y lo han mencionado muchos participantes, es la impunidad. Los índices de impunidad son cada vez más altos. Los periodistas son asesinados, atacados, encarcelados, intimidados. Los gobiernos muchas veces intentan censurar o bloquear el acceso a la información. Los paramilitares y las organizaciones terroristas tratan de controlar el mensaje atacando el discurso del mensajero. Nosotros, la Federación Internacional de Periodistas, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por defender y extender la libertad de prensa y la libertad de expresión, por defender los derechos y las condiciones laborales de los periodistas de todo el mundo, por los trabajadores de los medios de hoy y los que vienen. Vamos a seguir construyendo sindicatos, fortaleciendo la solidaridad profesional. Vamos a seguir para exigir que las leyes de protección de periodistas se hagan cumplir, que las autoridades responsables de garantizar la libertad de medios actúen para detener la violación de la libertad de expresión y garanticen que los trabajadores de medios de comunicación puedan ejercer su profesión en un ambiente seguro y libre de abusos, protegidos por leyes y normas justas. Vamos a seguir para exigir el fin de la impunidad. Pero también se conoció la forma como se ha perdido la identidad al visibilizar con la presidenta o la presidencia de la Asociación de Facultades de Comunicaciones la esencia de la información en los medios de comunicación en Colombia. Se ubicarían como dos grandes escenarios de la agenda informativa. El primero, que dura 50 años, donde el conflicto ha sido narrado fundamentalmente desde el lado más atroz, ¿sí? Desde el lado más atroz del dolor, ¿no? De un dolor insondable, y las imágenes que hemos visto durante 50 años han sido las imágenes precisamente de un conflicto narrado en alto grado desde la violencia guerrillera, en menor grado desde la violencia del Estado y diríamos que en grado cero desde las causas que originaron el conflicto. Sin embargo, habría un punto de inflexión
en ese giro de las agendas informativas de los medios, que tiene una fecha especial y unas coordenadas espaciales específicas. Esa fecha es el 15 de abril del 2015 y esas coordenadas son el corregimiento de Timba, en el corregimiento de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Mauricio, repitamos por favor la fecha y el lugar, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ok, lo que sucedió el 15 de abril en Timba, Cauca, genera un punto de inflexión en el cambio de las agendas informativas, porque evidentemente a partir de ese momento se narra como el gran último acontecimiento del conflicto, porque habían imágenes del conflicto, pero aparece un reclamo, ya no solamente, digamos, una reacción del Estado, sino un reclamo de la sociedad civil frente a lo que estaba en juego, porque hasta ese momento el proceso de paz que se llevaba en La Habana aparecía tímidamente en las agendas informativas. Y a partir de ese momento, junto con el reclamo de la sociedad civil, aparece con mayor contundencia, digamos, la necesidad de reflexionar en torno a lo que estaba en juego en ese momento en el país. Por lo tanto, las agendas empiezan a modificarse, empieza a aparecer el proceso y ya no el conflicto. Y eso es muy importante porque, y además es un reto para el periodismo, hoy no tenemos imágenes de conflicto, es decir, hoy no tenemos imágenes, los reporteros no tienen que cubrir y nos tenemos que reinventar nuevamente como en el ejercicio de la comunicación y el periodismo para saber con cuáles imágenes vamos a construir memoria del país. Es muy complejo cuando hemos estado en una cultura de construcción de narrativas desde el conflicto a cuando nos enfrentamos a un escenario donde la narrativa no viene del conflicto sino desde otros lugares. Y ahí hay una buena dosis de creatividad, en el buen sentido que tenemos que tener los periodistas y los comunicadores. Hablando precisamente, estamos frente a un posible panorama de posacuerdo. ¿Cómo cree usted o cuáles cree usted que serían los retos para garantizar el derecho de la sociedad a estar bien informada? Poner en primer plano tanto las empresas mediáticas como los periodistas el lugar desde donde están encuadrando la información. Yo pienso que ese es un asunto de responsabilidad ética, política del ejercicio periodístico. Si no se pone en primer plano, si no se aclara a la audiencia desde cuál lugar estoy yo situado, cuál es mi postura política frente al contenido que estoy desarrollando, pues va a ser muy complejo y va a pasar lo que sucedió en los últimos días, que se confundió el periodismo con unas estrategias perversamente venidas de la publicidad, ¿no? Entonces se engañó, digamos, con una información que no era, precisa, y por lo tanto, como no había una postura clara de quienes emitían los contenidos, pues eso, digamos, generó una distorsión muy importante. Esos retos están en poner las posturas claras, en identificar desde dónde se está encuadrando la información y fundamentalmente darle cabida a aquellos que no están en el encuadre. Es decir, hay muchas voces que quedan por fuera del encuadre de los medios que es necesario darles cabida en el relato de los medios de comunicación. Bueno, vamos a una pausa para dar paso a un bloque de información del Palacio de Gobierno Departamental y ya retornamos. Amables televidentes, desde la plaza interior de la Gobernación del Huila en la ciudad de Neiva, les damos una vez más la bienvenida a los hechos más importantes de El Camino es la educación. En un acto cumplido en la ciudad de Neiva el pasado fin de semana, un grupo de jóvenes que habían hecho parte de grupos delincuenciales entregaron sus armas. Acción en la que participó el gobernador del Huila también se extenderá a otros municipios del departamento. Jóvenes que hicieron parte de pandillas en Neiva entregaron sus armas en un acto al que asistieron las autoridades. La entrega es un gesto de paz. Con este acto de entrega de armas estamos salvando vidas, reincorporando personas a una vida constructiva y propositiva. El compromiso de iniciar una nueva vida lejos de la delincuencia se desarrolla en el marco del programa Jóvenes a lo Bien de la Alcaldía de Neiva. Es un punto de quiebre en la vida de ellos, pero también es la manera de nosotros poder ofrecerle una oportunidad de un proyecto productivo, de una vida distinta. Para los jóvenes viene una vida nueva, en un proyecto en el que están comprometidos varios empresarios que les dan empleo. Estos jóvenes han respondido muy bien y nosotros como empresa lo hemos apoyado en todo. Edilmer es uno de los jóvenes que busca hoy un nuevo rumbo y espera que así sea para su familia y la sociedad.
pienso y aspiro a cambiar el 100%, de que mis hijos y mis sobrinos no lleven lo mismo que uno, que porque mi tío o mi papá fue así, que yo voy a hacer lo mismo. Aspiro que presentarle una nueva imagen. Este programa se implementará en Pitalito, Garzón y La Plata, reforzando también la estrategia en otros sectores de Neiva. Nos vamos ahora al municipio de Baraya, en el norte del Huila, donde la gobernación del Huila tributó de manera especial al ejército por su labor en favor de las comunidades de esta zona, además de Tolima y El Meta. Y este es el nuevo ejército que concebimos. Es un ejército dedicado a la construcción social, infraestructural y de desarrollo del nuevo país. De esta manera, el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, destacó el trabajo del Ejército Nacional. El mandatario exaltó a varios oficiales, suboficiales y soldados del Batallón de Ingenieros de Construcción número 53, Coronel Manuel María Paz Delgado, cerca al municipio de Baraya, y a quienes impuso las condecoraciones Escudo de Huila y Patria y Compromiso. Un ejército cercano a sus ciudadanos como hoy es, y un ejército sin duda alguna con héroes como lo reconocemos. El gobernador del Huila agradeció de manera profunda el trabajo del ejército en el departamento. Hemos sentido los efectos positivos de su presencia, de su trabajo, de su permanente disposición, colaboración y resultados en favor del desarrollo de nuestro departamento. Las tareas del Batallón de Ingenieros de Construcción se han desarrollado en una amplia zona de los departamentos de Tolima, Meta y Huila. Y así como ingresamos a la gobernación del Huila, inició el trámite del proyecto de ordenanza del presupuesto del departamento para 2017 en la Asamblea del Huila. La Asamblea Departamental se alista a dar comienzo al estudio del proyecto de ordenanza de presupuesto del Huila para 2017. El proyecto ya fue radicado y tiene un incremento de 7.3% frente al presupuesto de este año. Para el año 2017 estamos hablando de un aforo de 488.222 millones de pesos. Comparado con el presentado del año inmediatamente anterior, el actual presupuesto del departamento tiene un crecimiento del 7.3%. El proyecto de presupuesto está integrado por ingresos corrientes fijados en 460.553 millones de pesos y 13.237 millones de ingresos de capital, para totalizar 473.790 millones de pesos en el nivel central. A ellos se suman 14.433 millones de pesos de los establecimientos públicos. Las expectativas son importantes. Sabemos que nuestro señor gobernador viene haciendo una muy buena gerencia presupuestal, viene haciendo un trabajo muy importante. La Secretaría de Hacienda, bajo su dirección, viene haciendo un trabajo también en lo que tiene que ver con el tema tributario, que para lo que corresponde este año ha sido exitoso. El proyecto de presupuesto comienza a ser estudiado en breve por la Asamblea Departamental del Huila. Y con nuestra invitación al pago oportuno de los impuestos ante la Oficina de Atención al Contribuyente al Departamento, nos despedimos de ustedes. Muy amables por estar en nuestra compañía. Nos esperamos en una próxima oportunidad en el camino, que es la educación.
Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión. Gracias por ese compendio informativo desde el Palacio del Mosaico de la Gobernación del Huila. Pero hay que tener en cuenta cómo la Unidad Nacional de Protección tiene priorizados en estos años de vigencia de la Ley 1448 cómo hacer la reparación a los periodistas afectados, que han sido afectados en todo el territorio colombiano. Escuchamos al director del UNAD. Y se tienen priorizadas estas 5 acciones. 1, una política pública de libertad de expresión. 2, participación política y democratización de los medios. 3, rol del periodismo en la actualidad, principio de reparación transformadora. 4, participación académica y de los dueños de los medios de comunicación, incluso de empresas privadas, de entidades territoriales y de organizaciones internacionales, y todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información. Y 5, las reformas institucionales que habría que llevar a la agenda legislativa. Para el año 2016, lo que se ha avanzado hasta la fecha son con acciones de fortalecimiento y visibilización de este proceso, con el acompañamiento del MAP OEA, con reunión de países cooperantes, eventos masivos como la conmemoración del Día del y la Periodista 9 de febrero, del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas 9 de abril, donde se realizó también ese encuentro de delegados de los comités de impulso y un pacto político por la paz, y el fortalecimiento de los documentos ya de diagnóstico de daño con enfoque de género, étnico, de envejecimiento, en el sujeto periodistas. Y la última acción, ahorita en septiembre, el segundo encuentro de delegados de los comités de impulso que se llevó a cabo en la ciudad de Villavicencio. Entonces, volviendo a la ruta en la cual nos encontramos, después de haber hecho el acercamiento, el comité de impulso, el registro, la fase de alistamiento, nos encontramos, decía, en las fases paralelas que adelantamos de diagnóstico de daño y de formulación del plan de reparación colectiva para proceder a su implementación. En estos momentos, y de acuerdo incluso a una reunión que sosteníamos con una comisión el día de ayer, y estando la voluntad política de priorizar todos los sujetos de reparación colectiva, pero desde luego con especial énfasis en los que tienen incidencia nacional, entonces está previsto que este mismo año, antes de finalizar este 2016, tengamos el 5º encuentro con el cual terminamos las zonas, y en ese encuentro debe programarse también la siguiente sesión este año igualmente del comité de impulso, para terminar de estructurar el diagnóstico del daño, la formulación del plan y llevarlo en el mes de enero, febrero, a más tardar, a la aprobación del plan de reparación colectiva, para proceder de inmediato a su implementación.
Estos son los tiempos y las fechas que se han venido concertando en la ruta de reparación colectiva, y desde luego debo mencionar pues que esto requiere toda la dinámica posible, requiere de un ejercicio mucho más ágil en lo que tiene que ver con los sujetos de reparación colectiva, entendiendo que la reparación colectiva es una de las apuestas principales que hemos querido dar en nuestra administración de la dirección de la unidad para las víctimas, y entendiendo también que reparación colectiva es construcción de paz, es reconstrucción del tejido social, y que debe adelantarse con mucha fortaleza en estos momentos, porque tenemos múltiples tensiones sociales, incluso entre víctimas mismas, que amerita ese enfoque psicosocial del que mencionaba ahora como una de las medidas especiales que hay que considerar, y desde luego el agilizar la implementación de las demás medidas para de esta manera hacer y cumplir con nuestra misión, como es atender y reparar integralmente a las víctimas. Ahí estuvieron varios representantes y senadores en el Capitolio colombiano, y varios de ellos se refirieron al compromiso que tienen para continuar con este proceso. Recuerden que la audiencia pública de los periodistas en el Capitolio fue la primera vez en la historia de Colombia que se hizo. Conozcamos el criterio de dos de los que participaron en esta importante audiencia. Vibrar con las realidades que viven los periodistas, con el dolor que genera pensar que sí, esa es la realidad que tenemos actualmente en nuestro país, nos lleva como congresistas a asumir un compromiso sincero con ustedes, con Colombia, frente al desarrollo de los elementos que ya veníamos con antelación conversando. El proyecto de ley que surge como iniciativa del sector y que por supuesto estaremos acompañando en su construcción e impulso en el Congreso de la República, con todas las dificultades que esto implica. Yo creo que aquí, cuando conversen con los compañeros de la ACA, podrán enterarse que a veces los espacios del Congreso no son sencillos, pero al menos de parte nuestra tendrán todo el acompañamiento. Y desde los otros ejercicios, a través de los mensajes que han enviado acá las instituciones, poder hacer un control político efectivo, o al menos tratando de que sea lo más efectivo posible, de los compromisos que aquí se han mencionado. Si se va a empezar a implementar, una vez ya sean acordadas las medidas de reparación colectiva, desde nuestra labor hacer el control político a que esas medidas en efecto se realicen y no queden en el papel. Asimismo, los compromisos que ha manifestado acá Fiscalía, Ministerio de Trabajo, pues desde lo que nosotros podemos hacer en el Congreso de la República estaremos atentos para exigirle a estas instituciones que cumplan aquello con lo que se han comprometido con todos ustedes. Queda un camino largo por trabajar. Colombia es un país que tiene muchísimas dificultades. El sufrimiento de la guerra y el sufrimiento propio de estos modelos de gobierno que tanto daño nos han hecho han generado mella ya en la conciencia colectiva. Y esto se ve reflejado en una cantidad de dificultades para que el pueblo colombiano reaccione ante las injusticias. Parece que nos hemos vuelto inmunes al dolor. Y bueno, el reto nuestro desde la política, el reto de ustedes desde los escenarios de la información y la comunicación, el reto de los artistas desde la cultura, es ayudar poco a poco desde cada uno de nuestros escenarios, pese a las dificultades, a que Colombia sea un país distinto. Yo quisiera señalar quizá 3 puntos. Lo primero es que queda una enorme preocupación frente al tema de la impunidad. Creo que fue la denuncia que en las distintas intervenciones hicieron los compañeros, no solo frente al asesinato de estos 152 periodistas hombres y mujeres que han caído en razón de su oficio, y que curiosamente por primera vez las cifras y las fuentes de ustedes coinciden con las cifras oficiales. Eso no suele ocurrir. Es decir, sobre esa cifra, que parecería que hay muchos más, se dice, pero por lo menos sobre esa cifra hay acuerdo. Pero digo que queda una preocupación porque el informe de la Fiscalía señala que prácticamente la Fiscalía se ha ocupado de hechos emblemáticos y que estos cientos de periodistas muertos en las regiones parecerían no existir. Aquí no hay, las víctimas son víctimas, pero que en el caso, por ejemplo, del secuestro, se haya resuelto de manera
pronta y oportuna lo que ocurrió en el Catatumbo y que cientos de denuncias de periodistas no se sepa qué ha ocurrido, a uno sí le causa enorme preocupación. Es decir, uno debería preguntarle a la Fiscalía si es que para ellos hay víctimas de primer, de segundo y de tercer nivel. En segundo lugar, agradecer la valentía y el coraje de quienes han dado sus testimonios. En Colombia, hoy narrar la vulneración de un derecho o lo que significa el exilio y el regreso, como nos dice Mariluz Avendaño, o lo que escuchábamos del primer abuelo papá, que con lágrimas contaba lo que ha significado para él haber sido intentado, haber sido, digamos, objeto de un intento de asesinato. Los testimonios tienen un enorme valor y eso lo sabemos las mujeres. Y en investigación del trabajo de víctimas se sabe que quien narra un testimonio, además del dolor y de la dignidad que pone en marcha, también ayuda a entender que no es un tema individual, y también a quien narra ese testimonio, porque lo he escuchado de mujeres víctimas, ayuda también a elaborar, porque es una catarsis colectiva la que yo creo que se hace y es lo que a nosotros se nos devuelve como responsabilidad desde el Congreso de la República. El desarrollo de la audiencia dejó claro el propósito de la Federación Colombiana de Periodistas de llevar al Legislativo Nacional un proyecto de ley sobre condiciones laborales de los periodistas en Colombia. Eso se está preparando. Pues muchas gracias, amables televidentes, por habernos acompañado en este espacio. Hasta pronto.